Exceso de sueño, cambios en el apetito, aumento de peso, cansancio y cambios en el estado de ánimo son tan solo algunos de los síntomas del trastorno de la depresión invernal. Para ahondar más en el tema, damos la bienvenida a Nelly Capetillo, médico psiquiatra en niños, adolescentes y adultos del Centro Médico ABC. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues creo que es importante hablar del tema, ¿no? Muy importante, porque de pronto creemos que solo le puede pasar a algunas personas, pero sí, también hay quien sufre la época decembrina, que no todo es felicidad. ¿Cómo los ayudamos? Bueno, lo más importante es detectarlo, ¿no? Y saber que no es lo mismo una tristeza a una tristeza que perdura a lo largo del día durante varios días, que afecta el sueño, que afecta el apetito y que interfiere en las actividades de la persona, ¿no? Y en las relaciones interpersonales. Básicamente así se detecta, ¿no? Doctor, el trastorno afectivo estacional, al que también conocemos como depresión estacional o depresión invernal, bueno, ¿cuál es su prevalencia en nuestro país, en México? Y cuéntenos, ¿qué se está haciendo a nivel gobierno para prevenir, para atender este padecimiento? Bueno, la prevalencia es alta, es mucho más frecuente en mujeres y sobre todo en adultos jóvenes, más o menos de 20 a 30 años. Y lo que se está haciendo es mucha publicidad, ¿no? Y nos estamos encargando de educar a la población en cuanto a sintomatología, ¿no? El minimizar el estigma, básicamente, que creo que es lo que más afecta tanto en la detección oportuna como en el inicio del tratamiento, ¿no? O sea, es lo que tenemos que combatir. Sí, y ahí están los síntomas y son focos rojos que tenemos que poner mucha atención. Hablábamos de los niños, de los jóvenes, pero también pasa con los adultos mayores. En casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir que esta situación pues alcance ya incluso un intento de suicidio? La manera de prevenir el trastorno es básicamente el tener una higiene de sueño adecuada, es decir, tener hábitos de sueño en cuanto a tiempos y ¿qué más? La alimentación, tener una alimentación equilibrada y balanceada, el tener actividades recreativas, el poder hacer ejercicio, sobre todo aeróbico, es lo que se ha visto que ayuda a prevenir estos síntomas. Doctora, la depresión se ha convertido con el paso de los años, sobre todo últimamente y en zonas urbanas, pues la primera causa de incapacidad laboral. ¿A qué cree usted que se deban estas alarmantes cifras y cómo podemos nosotros detectar que nos está sucediendo? ¿A nosotros o a las personas que tenemos cerca? Bueno, hay muchos factores ambientales que entran en juego, ¿no? Pues los cambios socioeconómicos, la vida que se vive actualmente, ¿no? En cuanto al estrés y demás, pues son factores que influyen. Y el cómo detectarlo, pues les decía, el saber que la tristeza es una emoción que es parte de todos los seres humanos, ¿no? Pero cuando ya esta emoción perdura a lo largo del tiempo, en general más de 2 semanas, y empieza a haber afectación del sueño y del apetito, y empieza a haber desesperanza o ideación suicida o ideas de muerte, es cuando tenemos que buscar ayuda. Ahora, la familia es un papel importante el que juega para poder atender, para poder ayudar. Necesitamos reunirnos en familia y saber que, bueno, de pronto si uno de nuestros hijos, de uno de los nietos, es un poco tímido o se está aislando del resto, hay algo que hay que atender ahí de forma muy puntual e importante, porque no es normal que no quiera convivir con el resto de la familia. Claro. El aislamiento social también forma parte de los efectos de la sintomatología depresiva, ¿no? Y el hecho de detectar esto, pues habría que investigar un poquito y pedir ayuda, ¿no? Y a la hora de pedir ayuda, doctora, ¿cuál es el pronóstico para una persona que sufre de depresión, que padece este trastorno, para poder pues ser funcional en su día a día y no sé, tal vez en alguna ocasión pues ya olvidarse de los síntomas que tanto malestar le causan? Realmente el pronóstico es muy bueno. Si se detecta a tiempo y se inicia un tratamiento adecuado, pues es algo que se puede controlar bastante bien y generalmente usamos fármacos, psicoterapia, combinación de una serie de tratamientos que nos ayudan a reintegrar a la persona a sus actividades y que no se vea tan afectada,
y prevenir otras cosas que se pudieran presentar, ¿no? O sea, realmente si no existe un tratamiento, el hecho de que se agreguen otros trastornos es lo que complica el trastorno depresivo, ¿no? Como el consumo de sustancias, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, entre otros. Y se va creando una cadena de problemas mucho mayores de los que es más difícil poder salir y poder estar pues en una convivencia sana con el entorno social. Exacto. Doctora, finalmente, existen muchas personas que ofrecen servicios de salud mental y que no necesariamente tienen las credenciales para poder hacerlo, es decir, hay mucho farsante. ¿Cómo nosotros debemos de decidir quién nos va a atender, quién nos va a dar psicoterapia, quién nos puede prescribir un medicamento? ¿Existe un padrón, existe una página de internet, existe algún lugar en el que se compile a todos los especialistas en salud mental? Pues generalmente en las diferentes instituciones está la lista de personas capacitadas para el tema o especialistas, y sí existen, bueno, en la página de cédulas aparecen ahí todas las personas que tienen pues una especialización o pues pedirle al médico que nos enseñe su cédula profesional, su título. Doctora Nelly Capetillo, médico psiquiatra, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Gracias, a ustedes. doctora. Muchas gracias, doctor.